del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre estén con todos vosotros. Cuando llegamos al comienzo de esta celebración, de esta Eucaristía, de este encuentro con el Señor, nos vendría bien quizá recordar el ejemplo de un joven a quien hace menos de una semana han beatificado en Asís, un joven de Milán que murió con 15 años y que se distinguió por un amor a la Eucaristía impresionante. Desde que hizo la primera comunión a los 7 años hasta el final de su vida, todos los días acudía a la Eucaristía porque en ella encontraba la razón de su vida. La llamaba mi autopista hacia el cielo. Y vaya si lo fue. Raudo, terminó y concluyó el sentido de su vida, apoyado y alimentado por Cristo, que se nos da como la comida y la bebida que necesitamos. Preparémonos reconociendo humildemente ante el Señor nuestra indignidad, nuestro pecado. En ti confiamos, Señor, ten piedad. A ti acudimos, Cristo, ten piedad. En ti esperamos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en Cristo hemos heredado también los hijos de Israel, los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. En él también vosotros, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, creyendo en él, habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia, mientras llega la redención del pueblo de su propiedad para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Alabamos. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aleluya, aleluya, aleluya. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digáis en la oscuridad,
será oído a plena luz, y lo que digáis al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Os voy a enseñar a quién tenéis que temer. Temed al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la gehenna. A ese tenéis que temer, os lo digo yo. ¿No se venden 5 pájaros por 2 céntimos? Pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Más aún, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Nos llama la atención San Lucas acerca de que se agolpaba la gente para escucharle por miles y miles de personas. Naturalmente no dejaban sus trabajos en el campo o en el lago o donde fuera nadie simplemente por curiosidad. Si se acercaban a oír a Jesús es porque ya había fama de que lo que Jesús decía era importante, pero tenía un mensaje importante que decir de parte de Dios y por eso se acercaban a escucharle. Luego, no todo el mundo haría caso, no todo el mundo se dejaría conducir por las palabras de Jesús, pero por lo pronto sabían que ahí había algo importante. Acerquémonos también nosotros así a la palabra de Jesús con la seguridad de que tiene algo muy interesante que decirnos. La palabra de Dios siempre es la verdad y brilla en medio de las mentiras con las que nos vamos entendiendo en este mundo. Él no nos va a engañar jamás, ni tampoco se va a dejar engañar porque conoce nuestro corazón. No hay nada escondido a Él, como nos decía Jesús. No hay nada cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Dios conoce hasta el fondo de nuestro corazón y, como dice un salmo, antes de que la palabra llegue a nuestra lengua, el Señor ya se la sabe toda, ya la conoce qué palabra vamos a decir. Por eso se nos invita a vivir siempre confiados en el Señor, pero al mismo tiempo también, puesto que sabemos que Él nos conoce perfectamente, es al que tenemos que respetar o al que tenemos que temer, que nos decía también Jesús. Curiosamente, por un lado nos dice Jesús, no tengáis miedo, por 2 veces lo ha repetido, pero por otro lado nos dice, os voy a enseñar a quién tenéis que temer. No miedo a los hombres, a quienes pueden matar el cuerpo pero nada más, pero temor a Dios, que además de llevarse el cuerpo o darle la muerte al cuerpo, después puede arrojar en la gehenna. ¿Son equivalentes estos miedos de los que habla Jesús? No, en absoluto. Por supuesto, el miedo que podemos tener al sufrimiento, al dolor o incluso a la muerte que nos pueden originar las personas que nos rodean, es algo que es natural. El mismo Jesús lo padeció ante la muerte, ante la cruz, ante la pasión que se le avecinaba. Recordemos cómo en el huerto de los olivos Jesús siente una angustia tan grande que llega a sudar sangre, como lo notifica el mismo San Lucas, que conocía el fenómeno puesto que era médico. Eso es inevitable, pero Jesús, sin embargo, nos invita a no tener miedo, se refiere a no tener demasiado miedo ante esa situación. Lo que sí nos tiene que producir temor, y no utiliza la misma palabra, es Dios. Pero ese temor no significa miedo, ni angustia, ni terror, ni nada parecido.
El temor de Dios, que aparece repetidamente en toda la Sagrada Escritura, no es miedo a Dios, es otra cosa. No olvidemos que es uno de los dones del Espíritu Santo, el don de temor de Dios. Evidentemente, si es un don, si es una virtud, no tiene nada que ver con cosas angustiosas o cosas que produzcan miedo. El temor de Dios viene producido por un descubrir quién es Él y quién soy yo. Muchas veces no tenemos ese temor de Dios porque tendemos a igualarnos. Nosotros nos endiosamos, nos creemos más de lo que somos, más listos de los que somos, mucho más capaces de hacer el bien de lo que en realidad somos, y a Dios lo rebajamos. Le quitamos su categoría de Dios, le hacemos un compadre. Perdemos la actitud de adoración y de alabanza ante el que es el creador del universo entero, por supuesto también de nuestras vidas. Y entonces no se produce esa sensación de temor de Dios, que es al mismo tiempo reverencial, es decir, es la actitud de quien se sabe una criatura ante el Creador, ante alguien muchísimo más importante que la humanidad entera, porque es Dios, y por lo tanto ante Él adopta una actitud reverente de adoración. Es un temor reverencial. Pero por otro lado, también evidentemente es, diríamos, la prudencia que suscita el hecho de que el Señor nos ha prometido una vida eterna, pero también nos ha mostrado que no todos los caminos llevan a la vida eterna. Hay un camino ancho y espacioso, dirá Jesús, que conduce a la destrucción y a la muerte, y muchos caminan por él. En cambio, el camino a la vida es un camino estrecho, cuesta arriba, es un camino dificultoso, y pocos lo encuentran, dirá también Jesús, lo cual nos está haciendo pensar o darnos cuenta de que si no hay una actitud de sacrificio, de esfuerzo en nuestra vida, de búsqueda del bien, de búsqueda de la voluntad de Dios, estaríamos en riesgo de andar deslizándonos por esa pendiente que conduce hacia la perdición. Ese es el temor auténtico, que no es miedo, sino que es prudencia ante la vida. El saber que nos estamos jugando toda una eternidad con lo que hagamos aquí, y eso pues debe producir en nosotros la actitud de vigilancia, estar alerta, estar en actitud de esfuerzo, de lucha, para que no nos encontremos con una sorpresa ingrata y desagradable al final de esta vida, que resulta, después de pasar por este valle de lágrimas, encima nos encontráramos con una eternidad en la que no sería posible la felicidad si la pasamos lejos de Dios. De ahí que San Pablo, que sabe muy bien cómo es ese Dios en quien él confía, sabe muy bien que Dios busca ante todo y sobre todo la felicidad y la salvación de los hombres, tenga la confianza de que su pueblo, el pueblo de Israel, que fue el primero que esperó el Mesías, como hemos escuchado en la primera lectura, ese fragmento de la carta a los Efesios, tema que también retoma en la carta a los Romanos, donde también expresa la esperanza de que Israel un día, antes del final de los tiempos, reconocerá por fin en Jesús al Mesías prometido, y por lo tanto se cumplirán las promesas hechas a Abraham en el pueblo que de él nació, el pueblo de Israel. ¿Por qué? Pues porque Dios, ese Dios a quien se nos invita a reverenciar, a adorar, a temer, no es un Dios cruel ni tirano, es el Dios bueno que por amor nos ha creado y con un amor todavía más increíble nos ha redimido por medio de su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor.
Oremos confiadamente al Padre, que tiene contados hasta los cabellos de nuestras cabezas. Por la Iglesia, para que no se deje contaminar por la levadura de este mundo, la increencia, la falta de gratitud, el egoísmo y la mentira, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los sucesores de los apóstoles y sus colaboradores, para que no dejen de anunciar a todos los pueblos la palabra de la verdad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de las naciones, para que no caigan en la tentación de la prepotencia y la indiferencia por la suerte de los más desfavorecidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que no creen en Dios y piensan que pueden hacerlo todo con solo sus fuerzas, para que la pandemia les haga descubrir la impotencia humana y se vuelvan confiadamente a Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren, para que sepan unir sus penas a la pasión de Cristo, y ello les ayude a madurar en el amor, a la voluntad de Dios y en el sacrificio por los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que aprendamos a no temer a nadie en este mundo, confiando en la providencia de Dios, para quien valemos más que muchos pájaros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. A tu benevolencia encomendamos nuestras pobres vidas, Señor, pidiéndote que te compadezcas de nuestras debilidades, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta las súplicas de tus fieles, Señor, juntamente con estas ofrendas, para que lleguemos a la gloria del cielo mediante esta piadosa celebración, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a Natividad y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos pues con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén.
Oremos. Señor, pedimos humildemente a tu majestad que así como nos fortaleces con el alimento del santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Vamos a insistir pidiéndole a nuestra Madre la Virgen que ayude a acabar con esta pandemia y que obtenga ante el Señor esa enorme gracia. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de estos momentos de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Podéis ir en paz.